Las fiestas navideñas nos invitan a la alegría, a la generosidad y al darnos siempre a los demás. Y bueno, por supuesto, parar un poco y decir qué voy a hacer para este 2014. Ojalá la reflexión que ahora quiero compartir con todos ustedes es definitivamente, ojalá que tengas muchos objetivos para este 2014. Pero que no andes como loca para llegar a ese objetivo, sino que disfrutes todo lo que hay alrededor hasta llegar a este objetivo y que este viaje por la vida, pues sí sea para cumplir objetivos, pero que también sea que disfrutes cada día que se te presenta, que te está regalando la vida. Les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Gabriela Gómez Hernández y estamos iniciando Emprende Mujer. Son fechas muy importantes, son fechas en donde, bueno, se acercan las fiestas, en donde nos vamos a reunir con nuestros seres queridos y empezamos, hoy sí quiero ir a la fiesta, pero ve fulano de tal, ay no, yo no porque ya ves que yo no me la llevo bien, ay, ¿te acuerdas el último conflicto que tuvimos? Ay no, la verdad es que yo no quiero estar en este evento familiar, porque definitivamente no me quiero encontrar con mi cuñada, mi prima, mi tío, mi hermana, mi abuela, lo que sea, porque hay un conflicto y todavía no te encuentras, pues ahora sí con ganas de perdonar. O bueno, no, a lo mejor a ti ni te quieren ver en pintura, ¿verdad? Sea cualquiera el caso, fíjense que el día de hoy vamos a hablar del perdón. Y el perdón, si lo aplicamos en la familia, en el trabajo, les aseguro que eso va a ayudar a que nosotros nos sintamos libres en nuestra vida o que nos sintamos que estamos atorados y que no podemos avanzar y no nos podemos relacionar de una manera sana con otra persona, ya sea en nuestra familia o en nuestro trabajo. Vamos a aplicarlo esto en el ámbito de trabajo y en el ámbito de familia. Cualquier aspecto que tú quieras trabajar con respecto al perdón, pues quédate, porque hoy tenemos a una excelente invitada y es la licenciada Alejandra Mora, es licenciada en Educación y es autora del libro Voces. Le damos la más cordial bienvenida a Alejandra. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola a todos, gracias a todo el equipo por ayudarnos a hacer llegar este mensaje tan importante. Bueno, hoy el programa está muy bueno, en serio. Quédense, bueno, la verdad es que cada vez que viene Alejandra es una garantía a sus programas, gracias. Nos hace disfrutarlo mucho y nos hace reflexionar. También quiero agradecer profundamente el apoyo que recibo de Felipe, de Arturo, de Brenda y de César. Claudia está en la parte de la producción. Mi nombre es Gabriela Gómez Hernández y les digo, si en este momento quieren tener en sus manos el libro que nos ha estado compartiendo generosamente Alejandra Mora, este libro de Voces, a propósito de perdón, que hay algunos momentos en este libro en donde te va a invitar a que perdones a tus seres queridos antes de que pues pasen cosas que no puedas manejar adecuadamente, una enfermedad, una pérdida, que ya se vaya alguien de este espacio y de este tiempo. Entonces, si tienes oportunidad y quieres ganarte el libro de Alejandra Mora, muy recomendable, el de Voces. Gracias. Únicamente tienes que marcar el 3122-1190 y 3647-1883 y decirnos, ¿para ti qué significa el perdón? ¿Para ti alguna experiencia que has vivido relacionada con el perdón? Adelante. ¿Te has enojado con tu mamá, tu hermana y es hora de que todavía no se pueden reconciliar? ¿En tu trabajo no puedes perdonar a tu jefe o a algún compañero? Bueno, pues adelante, 3122-1190 y 3647-1883. Alejandra, yo creo que vamos a partir de la primera pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar? Fíjate que este es un tema muy interesante. Desde que yo era chiquita, no sé si te pasaba a ti que teníamos un conflicto en la escuela y Gaby ven acá, Juanita ven acá, tú pídele perdón a ella y ella te va a perdonar a ti, perdón, perdón, pero sí, realmente no tenemos idea de lo que es el perdón. Nos han dicho que perdonar es decir, te perdono. Pero ¿qué hay atrás? ¿Qué implica esto? Es un proceso muy complicado. Primero que nada porque nos han enseñado a racionalizarlo. Tenemos que perdonar porque tenemos que perdonar, porque alguien nos dijo que teníamos que hacerlo, pero el perdón no tiene que ver con la razón, tiene que ver con las vísceras, con el daño que se hizo a nuestros afectos, a nuestra afectividad, como algún día hablábamos de la afectividad acá. Entonces, esa es una de las primeras razones por las que no podemos perdonar, porque cuesta trabajo perdonar, porque lo hacemos con la razón.
¿sí? Hay quien me diga, Ale, esto pasó, yo ya lo había perdonado, pero la volví a ver y otra vez me volví a enojar. Es que realmente no hubo un proceso de perdón. Lo intentaste desde la razón con la mejor intención, pero no llegó a ser un proceso de perdón realmente. Otra de las razones es porque, fíjate, no sé si te ha pesado a ti, que creemos que en el momento en que perdonamos estamos sublimando al agresor, al depredador, al que nos hizo daño, ¿sí? Y decimos, no, es que si me hizo un daño que siga siendo el malo, no puedo perdonarlo, él es muy malo, ¿no? Entonces, en cierta forma, debemos dejar de creer que el perdón no va a sublimar al depredador. El que nos hizo el daño seguirá viviendo las consecuencias del daño que hizo. Quien se libera es el que perdona, es el que se queda libre del dolor. Y también porque de alguna manera pensamos que si nosotros perdonamos, en automático tendremos que reconciliarnos. Y no, como dice un viejito sabio, no va junto con pegado. Una cosa es perdonar y otra cosa es reconciliarse, ¿sí? Yo puedo perdonar, pero eso no significa necesariamente que yo tenga que volver a esa relación. Si esa relación no me lleva a la paz, no me lleva a ser feliz, no tengo por qué estar ahí. Yo te perdono y libero mi corazón del dolor que esto me produjo, pero no implica necesariamente volver ahí, ¿sí? Pero la gente dice, no, porque si te perdono tendré que reconciliarme y yo no me quiero reconciliar. Insisto, no va junto con pegado. Una cosa es perdonar y otra cosa es reconciliarse. Y también porque, fíjate que es muy interesante este asunto, porque cuando perdonamos, en el tema del perdón, porque cuando somos agredidos de alguna manera nos convertimos como en la víctima de la historia, ¿no? Y entonces ser una víctima nos da ganancias. Hay que identificar qué ganancias tenemos nosotros al no perdonar, ¿sí? Al seguir siendo la víctima de la historia. El malo es el malo y yo soy la buena, y entonces yo como la buena no te voy a perdonar. Además, te cuento una anécdota. Una vez un viejito muy bonito y yo estábamos en un café y de repente salimos y una niña tira un vaso de agua, y entonces esta niña, la mamá limpia perfectamente con una sonrisa, etcétera, etcétera, pero al salir la niña estaba siendo golpeada por la mamá. Tanto que yo quise intervenir y este señor me dijo, no intervenga, porque lo que está haciendo la mamá es cobrarse la factura de la vergüenza que le hizo pasar su hija enfrente de todo el mundo. Y dice, esto es una situación que nos pasa a todos. Alguien nos lastima y nosotros queremos cobrarnos la factura en igual cantidad o de preferencia un poquitito más, tantito más, ¿no? Y entonces de alguna manera no perdonamos porque estamos cómodos siendo la víctima y porque nos da cierta autoridad sobre el otro, ¿sí? No perdonarlo. Y entonces decimos, cucaracha, serás una cucaracha hasta que yo diga, ya te humillaste suficiente y yo te perdonaré cuando yo lo considere necesario. Entonces, de alguna forma, tenemos como conceptos muy equivocados de lo que es el perdón, y por eso es tan complicadísimo perdonar. Y sobre todo, y básicamente, porque nadie nos ha dicho cómo perdonar. Nadie nos ha dicho, tendrías que hacer, tendrías que vivir, paso 1, paso 2. No nos lo han dicho. Fíjate que hace unos instantes que estabas hablando de cuando uno es pequeño, yo me acuerdo que típico de cuando las mamás tenían muchos elementos en su familia. Yo me acuerdo que mi mamá nos regañaba, pero nos regañaba como las mamás antes regañaban, y que además pegaban, ¿no? Entonces, y además que castigaban. Y yo me acuerdo que a mí me castigaban y a mí me quedaba claro que yo no había tenido velo en el entierro. Y entonces mi mamá decía, pues entonces como no se ponen de acuerdo quién fue la del conflicto, pues entonces todas castigadas y todas teníamos que pedir perdón. Pregúntame yo cuándo pedía perdón. Sí, es que realmente pedir perdón, ¿qué era? ¿Sí? Además, imagínate, te dan un golpe y entonces ese golpe queda un morete. Pregúntame qué tiene que pasar para que el morete desaparezca. ¿Tiempo? O sea, tenemos que saber que hubo una agresión y que hubo un dolor y que se necesita tiempo y un proceso para perdonar. Mi reflexión era, oye, yo no hice nada y encima tengo que pedir perdón, o sea, ¿cómo? Bueno, pues yo creo que muchas personas eso nos pasa, no sabemos, nos cuesta trabajo pedir perdón, no sabemos en qué momentos hay que pedir perdón, no sabemos en qué nos va a beneficiar pedir perdón. En el siguiente corte nos platicas qué no es el perdón. Exactamente. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Si tienen oportunidad de comunicarse y ganarse pues este regalo que trae Alejandra Mora de su libro Voces, con todo gusto, marque el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Para usted, ¿qué no es el perdón? Gracias.
Ya estamos nuevamente al aire con todos ustedes, invitándoles para que se anoten y se ganen estos regalos que trae nuestra invitada Alejandra Mora, licenciada en Educación y autora del libro Voces, que nos está obsequiando con todo gusto. Hoy hablando del perdón, el perdón en familia, el perdón en el trabajo, el perdón con las personas con las cuales has tenido muchas diferencias y bueno, pues ahora ya hasta tienes muchísimo tiempo que no les llamas. Si tienes oportunidad de anotarte, con todo gusto al 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Esta época nos invita mucho como a reflexionar acerca de eso. ¿Qué onda con nuestras relaciones interpersonales en cualquier área de nuestra vida? La María Guadalupe se reporta, dice, para mí es ver las cosas sin dolor. Alma Belia dice, duré 25 años con rencor a mi madre, hasta que acepté a mi mamá, me sentí tranquila, el rencor me ahogaba. Cuando perdoné a mi padre por estar ausente, me sentí diferente. Claro. Saludos a Alejandra. Marta del Alto Álvarez, de la Colonia Esperanza. Florentina Castillo, para mí perdonar es renacer y depurar los sentimientos para crecer. Rita Mendoza, quiero felicitar al programa por el tema que para mí el perdón es el puente de la comunicación. Exactamente. Oye, Alejandra, antes de irnos a corte comercial, yo te preguntaba, vamos a regresar para que nos digas qué no es el perdón. Sí, fíjate que me interesa abordar el tema desde lo que no es, que podría ser una cosa ilógica, con la intención de entender lo que nos han dicho y cómo eso que nos han dicho no tiene nada que ver con el perdón profundo y verdadero. El perdón no es decir te perdono, ¿no? En un conflicto, decir, bueno, te perdono, eso no es el perdón, insisto, eso es racionalizar el perdón. Aunque lo hagamos con la mejor intención, no es eso el perdón. El perdón no es venganza. Más adelante te voy a platicar, hay un autor que se llama Jorge Lomar, que habla de que nosotros tenemos un coach interno que nos está diciendo qué debe ser, qué no debe ser, qué está bien, qué está mal, y hacemos juicios, criticamos, ¿no? Y este coach nos dice, el perdón es tomar venganza, y esto no es más que un juego de egos, lo que te decía hace un momento. ¿Qué ganancias tenemos con esto del perdón? Y cómo yo, que soy la víctima, puedo hacer que tú sufras lo suficiente para que estemos a mano, ¿no? Y entonces esto es un juego de egos, esto es vanidad, esto no es para nada el perdón. Por otro lado, el perdón no es no sentir, no es aquí no ha pasado nada. No, ha habido cantidad de casos que me dicen, es que ya me perdonaste, o ya pasó el suceso, bueno, ya perdóname, ya déjalo, ya no pasa nada. Y te decía hace un momento, si te dan un golpe queda un morete, y lo único que resume el morete es el tiempo. Y hay que dejarse sentir, dice este autor Jorge Lomar, que lo recomiendo totalmente, dice que hay que dejarse sentir porque el sentir es el termómetro más honesto que tenemos para saber qué es lo que verdaderamente nos está doliendo y a quién tenemos que perdonar. El ego, que es esa voz interna, que espantosa, que está diciéndonos todo el tiempo, alerta, alerta, cuidado, no nos ayuda a identificar qué es lo que verdaderamente tenemos que perdonar. Hay casos en donde a quien hay que perdonar es a uno mismo, porque lo permitiste. Entonces tu ego va a decir, no, como tú. O sea, busca un culpable fuera de ti, tú no puedes ser el que cometió aquí el error, ¿no? Entonces las vísceras, las emociones nos van a decir, ojo, eres tú la que estás equivocada, es a ti a quien tienes que empezar a perdonar, ¿no? Y entonces siente, eso es importante. Entonces decir aquí no ha pasado nada, no es perdonar, no es. Perdonar no es sacrificio. Hay quien me diga, Ale, he llorado tanto que yo creo que ya lo perdoné, he sufrido tanto que yo creo que ya lo perdoné, y no. El perdón no tiene que ver con tanto sufro, tanto amo, tanto, no, para nada. El perdón tiene que ver con un proceso interno, libre, consciente, profundo, y no tiene que ver con llorar y llorar y llorar. Sí lloras porque nos duele, porque hubo una agresión, porque nos lastimaron, pero en tanto más llores no es en tanto más perdonas, no tiene que ver. Y por otro lado, no tiene que ver con no defenderse. Fíjate, a mí me liberó cuando yo lo entendí, porque de repente nos dicen, es que si te lastiman, te dan una mejilla, pon la otra mejilla, ¿no? Y leyendo a varios autores, uno de ellos fantástico decía, no, ¿cómo que pon la otra mejilla? Ponla a salvo. O sea, pero entonces, ¿a qué se refiere? Que todo el mundo lo conoce, que en las escrituras
quien es creyente, en el caso concreto en la católica, no sé en otras escrituras que haya, pero sí te da la referencia de que si te pegan una mejilla, pon la otra. Fíjate que hay un libro que recomiendo que se llama No perdones demasiado rápido, que habla exactamente de estos enfoques que nosotros tenemos de este tipo de frases de la Biblia, donde que las descontextualizamos, ¿no? Ahí lo que tenía que decir es, te veo a ti, te conozco a ti con tanta miseria en tu corazón que puedes darme un golpe, otro golpe y a mí no me va a pasar nada, ¿no? Tiene que ver más bien con eso, no con vuélveme a golpear, no, sino te veo tan pequeño que pongo mi otra mejilla. Y eso es, te humillo tanto, te veo tan pequeña cosa que no me importa que me vuelvas a pegar. Y entonces el otro dice, no te vuelvo a pegar, no soy tan poca cosa, ¿ves? En ese contexto ese sentido tenía, en este contexto no tiene ese sentido. Y entonces este autor dice, no, pon tu otra mejilla pero a salvo, ¿no? Nosotros no vamos a pedir nada que vaya en contra del sentido común. Si tú estás en riesgo, pues sal de ahí. Decía una señora, mi marido me pega, ¿lo tengo que perdonar? Pues sí, perdónalo, pero tú decides si te quedas, si te vuelve a pegar y entonces tú lo vuelves a perdonar y así sucesivamente por el resto de tu vida. O y si te dices, vuelve a dar y te vuelves a perdonar y le vuelve a dar. Exactamente, lo que el sentido común aquí diría sería, bueno, ponte a salvo, ¿no? Y luego me dicen, entonces no me defiendo, no, defiéndete. O sea, ya tendrás un momento para decir, híjole, fui primitiva, se la regresé. Entonces tendrás que perdonar tu reacción primitiva y tendrás que perdonar al que te golpeó. Pero antes que nada, bueno, defiéndete y ponte a salvo, corre, ¿no? Porque hay una agresión. Entonces, si nos han dicho, esto es el perdón, no, esto no es el perdón, esto no tiene nada que ver con el perdón. El perdón es una experiencia de libertad profunda, íntima, consciente, ¿sí? Entonces, ya has enumerado, no es el perdón, ay, si te perdono, eso no es el perdón, el sentir de que, pues ahora va la mía, el de la venganza, eso no es perdón. Es perdonar. No sentir, decir, ay no, aquí no ha pasado nada y como querer maquillar las cosas cuando sí están pasando las cosas, eso no es perdón. Otro es no ese sacrificio, ay pobre de mí, mira nada más, mira cómo sufro y tomar el papel de víctima, eso tampoco es perdón. He llorado tanto que válgame Dios, yo creo que ya lo perdoné. Y el otro es, bueno, pues aquí se trata de perdonar pero defenderse, o sea que si te dan una buena madrina, pues o corres, pues, o te pones a salvo, libérate, ponte a salvo, pero no es de pégame aquí. Haz lo que, claro, haz lo que el sentido común te pide, básico, elemental, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué otra cosa sería que no es perdón? Yo creo que más bien aquí iría más bien a qué sí es perdonar, ¿sí? ¿Qué es esto de perdonar? Perdonar viene de la palabra, si tú divides la palabra es que significa por siempre y para siempre, y donar tiene que ver con darse. Y entonces como perdurar es durar por siempre, para siempre, perdonar es darse por siempre y para siempre. De ahí la frase de ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 100. 70 veces 7, o sea, el 7 es un número infinito, date siempre. Pero la gran pregunta es ¿qué voy a dar? ¿No? ¿Cómo me voy a dar a mí? Lo que realmente estamos dando es el ego. Fíjate qué impresionante, porque hay otro autor que dice, bueno, hay que revisar qué fue lo que hirieron de ti. Hay 3 posibilidades, ¿te abandonaron? ¿Te traicionaron? ¿O te volvieron vulnerable? ¿Cuál de estas 3? Hay quien me diga, las 3. O sea, eso me dolió tanto que fueron las 3. Y entonces este autor dice, bueno, una vez que sabemos qué es lo que pasó, ya sabremos cómo curar eso que pasó, ¿sí? Sin embargo, aquí, si nos vamos a un detalle más cuidadoso, nos vamos a dar cuenta que cualquiera de las 3 atenta contra el ego, atenta contra esta voz interior, ¿no? ¿A quién traicionaron? A mí, a lo que creo de mí. ¿A quién vulneraron? A mí, a mi definición de mí misma. ¿Sí? ¿A quién abandonaron? A mí, a mi ego, a lo que yo soy, ¿no? Y entonces de alguna manera, una vez que identifico que el lastimado es mi ego, entonces yo puedo resignificar lo que está pasando, ¿sí? Ese ego que me dice aguas alerta, cuidado peligroso, que trae el pasado para acá y nos dice, ¿te acuerdas que en los 80 él nos traicionó? Pues nos puede traicionar, ¿no? Típico, hombre, sujeto peligroso, hombre, cuidado, te va a traicionar, ¿sí? El ego es brutal y además se vuelca
se volca contra nosotros. Es tremendo, es capaz de decir, tú eres culpable de no ser tan como deberías ser, ¿no? Y Bueno. entonces nos complica. Ale, te voy a interrumpir para que en el siguiente corte sigas profundizando más, entonces ahora, ¿qué sí es el perdón? Así es. Bueno, si alguien quiere compartirnos para ustedes qué es el perdón, pues con todo gusto llámenos y compártalo al 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Les recuerdo que pueden aprovechar para llevarse el regalo de estos libros que obsequia Alejandra Mora, su libro Voces. Vamos a un corte comercial, volvemos. ¿Quieres tener claro hasta dónde vas a llegar este 2014? ¿Estás lista para lograr tus metas? Dedica tu tiempo y tu energía a avanzar y crecer sin pretexto. Asiste al taller Cómo asegurar el éxito en el 2014 impartido por Heidi Rangel. Sábado 11 de enero en la Cámara de Comercio de 9 a 2 de la tarde. Convierte lo que sabes hacer en dinero. Informes al 044 33 33 90 35 00. 044 33 33 90 35 00. Creo yo que este taller va a caer como anillo al dedo si todavía no te has organizado y no sabes qué onda con tu 2014, o tal vez tienes como muchas metas, muchas ideas, pero no las has plasmado sobre papel, o tal vez estás como muy confundida entre tantos objetivos y tantas metas que quieres lograr para este 2014. Chécate, si no lo pones sobre papel y haces como un plan para este 2014, te va a costar un poquito más de trabajo lograr lo que quieres lograr. Así que te recomiendo ampliamente este taller y yo creo que vale la pena que te des una vuelta. Hoy tenemos en cabina a la licenciada Alejandra Mora, licenciada en Educación y autora del libro Voces. El tema que se está abordando, pues muy fuerte, muy profundo, pero con toda la intención de que estas fiestas navideñas las pases bien en compañía de tus compañeros de trabajo, de tus superiores, tal vez de tus subordinados, en casa con tus familiares, con tus papás, con tus amigos, con tus hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas llamadas telefónicas. Gracias. Todas están participando para que se lleven este regalo de estos libros que Alejandra... ¿Cuántos libros traes, Ale? 5. ¡Ay! O sea que la Navidad sí llega a cabina. Quiero que mucha gente Luz lo tenga. Elena dice, tengo 20 años dañándome porque no quiero perdonar, lo he intentado, pero no puedo. Ahorita vamos a escuchar cómo. Dolores Carmona se reporta, no perdonar es una enfermedad, no perdonar es ira, rencor, manipulación y esclavitud. Ana, yo creía que el perdón es reconciliación. Maribel Camacho, te perdono, te olvido, te suelto y te dejo ir. María del Rocío, está anotada. Gloria Lujano, perdonar trae tranquilidad interna. Felicidades a Alejandra. Gracias. Lidia, muchas veces no nos decidimos a perdonar porque sentimos que estamos siendo débiles. Exactamente. Saludos a Ale, Tere Orozco de La Estancia. Guadalupe Pimienta, lo mejor en la vida es perdonar para ser libres. Mireya también ahí está anotada. Muchas gracias. Oye, Alejandra, pues vamos a seguir con lo que... ¿Qué es el perdón? Mira, sí, retomo un poquito la idea del coach, que es el ego que está todo el tiempo asesorándonos sobre lo que debería ser. Y este ego nos dice que hay que basarnos en el temor, en la desconfianza y sobre todo en el conflicto. Y manejo el tema del conflicto porque es precisamente lo que no es el perdón. Nosotros todo el tiempo estamos en conflicto. Casi siempre estamos en conflicto. Alguien me decía, Ale, ¿cuándo tengo que empezar a perdonar? Y yo digo, pues en tanto estés en conflicto, o sea, ya. Pero ¿cómo voy a perdonar si estoy en conflicto? Pues si no estuvieras en conflicto no tendrías que perdonar. O sea, hay que perdonar ya. El ego dice, no, te vas a, como dice nuestra radio escucha, si yo perdono, entonces voy a ser débil y no puedo darme ese lujo de ser débil. No, él es el malo, yo la buena. No, por favor, ¿no? Entonces, bueno, este tema del conflicto es muy importante porque el perdón es precisamente ese puente en donde yo estoy en el conflicto y del otro lado está la paz. Entonces yo puedo elegir estar en conflicto o estar en paz. El puente que me lleva a la paz, ese es el perdón. Ese proceso por el cual yo dejo de estar en el conflicto y paso a la paz. Pero nadie me va a llevar a la paz, solo yo lo voy a decidir. Nadie va a hacerlo por mí y nadie me lo va a pedir porque no puedes amar por decreto.
No puedes estar en paz por decreto, ese es un ejercicio de libertad. Y entonces es ahí donde las cosas no tienen que ver con todo lo que nos habían contado, ¿sí? Yo perdono porque yo quiero hacerlo desde lo más profundo de mi corazón. Y bueno, yo digo, ¿qué es estar en paz? ¿Sí? Que no tiene que ver con lo que el coach quiere. El coach nos dice, no, no perdones, no, alerta, no, cuidado, mira lo que te hicieron, ¿cómo puede ser? No, el coach lo vamos a callar un momento y vamos a tratar de entender qué es estar en paz. Y la definición de estar en paz es maravillosa porque dice, estar en paz es no exigir nada, fíjate. ¡Órale! ¡Qué maravilla! No exigir nada, no tener miedo de estar aquí y ahora, no tener miedo de lo que piensen de ti, bien o mal, todo está bien, no pasa nada. No pretender que ocurra algo, no tener expectativas de algo. Yo vengo aquí ahora y es impresionante, pero todos tenemos una expectativa del otro, de la respuesta del otro. Y cuando estás en paz dice, está bien lo que conteste Gaby, me viene perfecto, estoy bien, estoy tranquila, soy lo que debo ser, está bien, estoy en paz, ¿no? No pretendo nada, no te estoy vendiendo nada, ni espero que me compres nada. No, estoy en paz. Eso es estar en paz. La paz tiene que ver con aceptar el momento tal cual está y aceptarte como tal cual estás aquí en este momento presente. ¿Sí? Eso es estar en paz. Yo estoy en conflicto aquí con expectativas, enojado porque no pasó, o porque pasó, o porque me hizo, o porque no me hizo. Y estar en paz tiene que ver exactamente con todo lo contrario. Con soltar el control, con decir, pasó, ok, pero yo elijo la paz y no el conflicto. Todo el tiempo la vida nos está diciendo, ¿qué eliges? ¿La paz o el conflicto? Y es nuestra decisión. Ahí decía una persona, tengo años queriendo perdonar y no puedo. ¿Por qué? Porque ha perdonado desde la razón, no desde el corazón. ¿Qué eliges? ¿La paz o el conflicto? Todo el tiempo la vida nos lanza esta pregunta, ¿la paz o el conflicto? ¿Estar en paz va a sublimar al otro? No. Estar en paz me va a liberar a mí y me va a desenfermar, porque además quiero que sepas que lo que nosotros no perdonamos, nosotros lo hacemos una enfermedad, porque soltamos una sustancia que nos enferma. Y tarde o temprano esto produce cáncer. Nos podemos enfermar de cáncer por no perdonar. Y entonces estar en paz tiene que ver con soltar, con desapropiarse, con decir, estoy aquí, estoy bien, estoy en paz. ¿Sí? Atreverse a estar en paz y dejar el conflicto es ver la vida desde otra perspectiva. Y eso es fantástico, porque imagínate qué maravilloso es llegar a un lugar y decir, no pasa nada, estoy bien, la gente que está aquí está bien, piensen lo que piensen de mí, no pasa nada, tienen derecho a pensar lo que quieran pensar de mí, eso no me define y está bien, no pasa nada. No vendo nada, no espero nada, no tengo expectativas de nada, estoy en paz. Esa es la definición absoluta de la paz. Y entonces perdonar es decidir estar en paz, ¿sí? Y para eso hay un proceso. A ver, entonces, ¿por qué no nos dices cómo es ese proceso? Porque está bien padre lo que me estás diciendo, pero mi cabecita está preguntando, ¿cómo? Y seguramente muchos radioescuchas también estarán con esa pregunta. Claro que sí, mira, el proceso del perdón, que antes que nada tiene que quedar claro que es un proceso y que es un ejercicio de libertad. Yo puedo no perdonar y soy libre de hacerlo, ¿eh? No pasa nada. Porque decides hacerlo. Sí, porque decido hacerlo, porque lamentablemente nos han enseñado que si no perdonamos somos malos. Uh-huh. Pero espérate, me golpearon, todavía estoy vibrando en ese dolor. ¿Cómo quieres que de repente perdone, no? Espérame, dame tiempo. Entonces, bueno, perdonar tiene una serie de pasos. El primer paso tiene que ver con sentir, con darse el tiempo de sentir, como lo decía antes. Y uh-huh. Es muy, muy importante porque es el proceso realmente honesto que me va a dejar ver a quién tengo que perdonar y qué tengo que perdonar, ¿sí? Uh-huh. Eso es muy, muy importante. Siente, no digas aquí no ha pasado nada, siente. ¿Sí? Y que el que te agredió no diga, ya me perdonaste, ya, al siguiente asunto. No, yo agredí, debo dejar al otro que sienta, ¿sí? Ahora, sentir hasta entender qué pasa, más no sentir que signifique luego consentir. Uh-huh. O sea, siente, no consientas, uh-huh. ¿Sí? Siente hasta que ya tengas claro de alguna manera cuál es el proceso que tienes que seguir. Pero no te quedes en el sentimiento porque entonces no vas a avanzar, ¿no?
El segundo paso tiene que ver con hacernos responsables, con responsabilizarnos. Te decía hace un momento, es que realmente la gente puede pensar lo que quiera. Y cuando liberas, cuando dices, de verdad quiero estar en paz, descubres que este ego, que es una voz constante, que nos está diciendo qué hacer y qué no hacer, y a quién juzgar, y a quién criticar, y a quién clasificar, este ego es realmente el responsable de todo. Y entonces descubrimos que todo está en la mente. Y que a lo mejor ese dolor fue hace 20 años, ¿sí? Y sin embargo lo sigo cargando. Alguien decía, oye, pero si fue hace 20 años, ¿cómo no he podido perdonar? Entonces el conflicto fue hace 20 años. No, el suceso fue hace 20 años. El conflicto está aquí, ahora, hoy. ¿Sí? Sigues en conflicto. Entonces, no, el suceso 20 años allá. El conflicto aquí, en mis vísceras, hoy. Entonces yo tengo que ser responsable hoy de que ese conflicto sigue en mi mente y me sigue dañando. Y tengo que ser responsable de decir, hasta aquí, hasta hoy, ya. Bueno, pues sigan con nosotros porque Alejandra Mora, nuestra invitada, te seguirá diciendo cómo perdonar. Vamos en el segundo paso. Vamos a es sentir y hacernos responsables. Vamos a corte comercial y cuando regresemos, más del perdón aquí en Emprende Mujer. 31 22 11 90 y 36 47 18 83 son los teléfonos para que te pongas en contacto ahora. Amigos, gracias por estar escuchando el programa de Emprende Mujer. Oigan, gracias por entrar a la sala de chat www.radiomujer.com.mx. En la sala de chat saludo con gusto a Delia Charlotte, a Edith, a Lorena, a Martiux, a Normalicia Torres, a Rubí. Muchas gracias. Hoy están muy participativas en la sala de chat. Qué maravilla. Muchas gracias. Y bueno, hoy nos acompaña la licenciada Alejandra Mora. De cariño le decimos Ale, ella es licenciada en educación y es autora del libro Voces, que hoy está obsequiando 5 ejemplares. Mire, ¿puedo decirlas, sacar las llamadas? Sí, si quieres las ideas principales para que nos dé tiempo. Una pregunta que qué no es el perdón, otra saluda a todo el auditorio y dice que sí puede participar Norma en el libro, claro que sí. Otra muy importante de una situación que mencionaba de que no podía perdonar a su mamá y que porque le pegaba cuando era pequeña y dice lo más chistoso que no la puedo perdonar y no me relaciono bien con ella, pero ahora estoy repitiendo el mismo patrón con mis hijos. Pasa cantidad. Bueno, pues pasa a comentar al respecto. Dice sí. También que en alguna ocasión se molestó con una compañera de trabajo porque de frente le dijo que ya la había enfadado de estarse queje de su exmarido, ¿no? Exacto, sí. Entonces le dijo que ya la tenía enfadada y la otra persona se enojó y entonces ahora ya ella lo que trata es de evitarla. Sí, es importante saber que la gente puede no perdonarnos, ¿eh? Eso es muy, muy interesante. Pero si no nos perdona, entonces nosotros tenemos que aprender a perdonar que no nos perdonó. Uh-huh. Y eso es lo complica porque, insisto, te desapropia. ¿A quién están lastimando? A mi ego. ¿Cómo que no me vas a perdonar si ya te pedí perdón? ¿No? Pero el otro tiene toda la libertad de no pedirme perdón. Él tendrá que, de no perdonarme. Él tendrá que afrontar las consecuencias de vivir enojado por el resto de su vida. Pero yo tengo que perdonar que no me perdone. Uh-huh. Así de simple, ¿no? Y de complicado. Gacho, qué gacho, ¿no? Sí. Bueno, pues no quieres perdonar, estás en absoluta libertad, ¿no? De hacerlo, uh-huh. ¿No? Y eso de replicar, bueno, yo creo que tiene que ver un poco con el tema de que yo viví agredido y yo tengo que... Había un sacerdote que yo quise mucho, que ya se fue, que ya murió, que decía que cuando hay tanto dolor, sí, que si hubo dolor con un papá, con mamá, con hermano, nosotros tendremos que entender que esa persona tiene sus propios duelos, ¿no? Y uh-huh. que entonces decía él, pásalo, fíltralo por la compasión y te vas a dar cuenta que esa persona está sufriendo muchísimo. Y entonces vas a poder perdonarlo porque lo vas a ver desde otra perspectiva, no como el agresor, sino como el pobre ser humano que no tuvo otro recurso y que hizo lo que pudo. Que hizo lo que pudo y que la regó 1 y 1,000,000 de veces. Y en el momento en que digas, ok, hiciste lo que pudiste, me lastimaste horrible, pero ya estoy aquí, tengo muchas herramientas gracias a que me lastimaste porque ahora soy más fuerte, uh-huh. ¿sí? Y desde ahí es más fácil, mucho más fácil perdonar.
Bueno, pues entonces sigamos con estos puntos a seguir, cómo perdonar. Exactamente, hablábamos de sentir, de reconocer que hubo un dolor y de dejar que nuestras vísceras nos digan a quién debemos perdonar, porque es el termómetro más honesto que tenemos. Por otro lado, responsabilizarnos, ¿eh? y no hacer culpable a los demás, sino tener la capacidad de identificar que el conflicto está en mi mente y que yo entonces tengo la llave para decidir cuándo terminar con esto y si le sigo o me regreso, ¿no? Y tengo el poder para cambiar de percepción, lo que decía este sacerdote, pásalo por la compasión. Y entonces deja de adueñarte del dolor y de hacerte la víctima y de tener tus ganancias, y entonces mejor al revés pobre, o sea, ¿cuánto debió haber sufrido que no tuvo otro recurso, ¿no? Pero sí se necesita como un espíritu como muy fuerte, sí, que habite en nosotros para poder decir eso, ¿no? Si perdonar fuera fácil, no estaríamos hablando de esto, es complicadísimo. Por eso todo lo que nos han dicho del perdón ha sido erróneo, porque realmente no nos han enseñado a perdonar. Uh-huh. Implica el siguiente paso es la humildad. Imagínate la humildad que se requiere para decir, me golpeaste pero te perdono. Porque pobre de ti, cómo sufriste, ¿no? Entonces dejas de ser tú la víctima y él el depredador y digo, corazón mío, cómo sufriste para haberme hecho esto, ¿no? Entonces se necesita un tamaño de humildad enorme y un corazón muy grande, pero esa es la búsqueda, es allá hacia donde nos estamos dirigiendo, y eso es donde tiene realmente sentido perdonar. De otra manera es discurso, pues, uh-huh. ¿Sí? Y entonces, bueno, se necesita humildad para darme cuenta que primero que nada, fíjate, esto es bien interesante, si nuestro ego nos dice, tú sabes todo, cuidado, te va a lastimar, cuidado, te va a engañar, es malo, es bueno, mira qué feo, mira, no combina, no, ¿sí? Entonces llega el momento en que tenemos que callar al ego y decir, no sé nada, no tengo idea de nada, porque yo vengo aquí sin expectativas de nada, vengo en búsqueda de la paz, porque soy la paz, porque soy el emisario de la paz, no quiero conflicto. Y entonces, en ese sentido, sueltas tus egos y entonces se requiere una humildad brutal, ¿sí? Que ese sería el siguiente paso, o sea, considerar que hay y que se requiere ser humilde, ¿no? Y por otro lado, voluntad. ¡Qué barbaridad! Se necesita querer perdonar, se necesita querer pasar ese puente del conflicto que estás en el caos con aquel hormigueo y aquel abejeo, a decir, basta, todos se callan por favor y quiero pasar a la paz, ¿sí? Y por último, la aceptación, ¿sí? La aceptación de decir, las cosas pasaron, aunque no me gustaron, pasaron sin mí o a pesar de mí, yo no tuve nada que ver. Hay un viejito sabio aquí en Voces, fantástico, que es muy mal hablado y no lo voy a decir tal cual, pero dice, no somos tan fregones. Si nosotros creemos que nosotros somos los hacedores de las cosas, incluso las malas, y nos hacemos los culpables, entonces de alguna manera no estamos soltando, no estamos liberando, y entonces no estamos aceptando que la vida es, porque así fue, ¿sí? Y porque no tuvo nada que ver conmigo, o sea, libérate, ¿sí? Y bueno, eso es el perdón, ese es el proceso del perdón, empezar a sentir hasta llegar a aceptar que las cosas son como son y que yo elijo desde mi voluntad más profunda ser paz, convertirme en paz. Y ahorita me acuerdo de una historia de una abadía donde están todos los monjes y llega una carta donde dice, el Maestro Jesús vendrá a visitarlos, pero no vendrá como Jesús porque se mueren del susto, vendrá como uno de ustedes. Y entonces todos empiezan a limpiar, si sabes, se limpia la abadía, todo muy bien, y de repente uno de los sacerdotes ahí amanece de buen humor y es muy amable, y entonces el otro con el que es amable dice, ay Dios de mi vida, ¿no será Jesús? Que ya llegó y no me había dado cuenta. Y entonces el otro le responde con muchísima amabilidad y dice, ¿por qué es tan amable? ¿No será Jesús? Y entonces, ¿no será Jesús? ¿No será Jesús? Y se corre la voz y entonces dice, bueno, es que Jesús podría estar en cualquiera de ellos. Él es el Maestro Jesús, ¿no? Cualquiera de las religiones nos dice, la paz, tiene que estar en paz, el perdón es un elemento básico. Pero en esta abadía yo pregunto, ¿llegó Jesús o no llegó? Claro que llegó. En la medida en que desde nuestra libertad cada uno de nosotros buscamos la paz y nos convertimos en emisarios de la paz y dejamos el conflicto a un lado y digo desde mi libertad, con humildad, con voluntad, digo, ego, cállate, quiero paz,
no quiero más conflicto, más en mi vida. Y entonces, por ejemplo, en estas fiestas digo, ¿cómo voy a decir que llegue Dios a tu corazón si tú eres el emisario de la paz? Tú eres parte de ese maestro que va a llegar, ¿no? Y entonces todo esto que quiero decir es el perdón desde la perspectiva de la paz. Bueno, fíjate que el tiempo ya se nos está agotando, Alejandra. Danos tus datos porque si no quiero que te cortemos cuando nos estés proporcionando tus datos. Claro que sí, mi dirección electrónica es voces por mi libro amora@gmail.com y mi teléfono es 1261-7943. A ver, otra vez tu teléfono. 33-1261-7943. ¿Tu correo electrónico? vocesamora@gmail.com.mx. Oye, dice Luz Margarita, cuando un hijo ofende, ¿hay que perdonar en ese momento sin que pidan perdón? Los hijos nacen perdonados. Yo creo que es un ejercicio de humildad perdonar. Ayudar, sí, luego. Reconstruir la relación, sí, pero perdonar por anticipado, sí. No perdonamos porque creemos que caemos en la trampa de quien nos hizo daño. El perdón hace que el perdón hace del corazón y no de la razón. Es liberarse, es dejar de echar la culpa a otros. ¿Dónde encuentro el libro? Es una chava que nos escucha en el DF. Está en las mejores librerías de Guadalajara y está por entrar a una librería muy grande de México. No puedo decir ahorita el nombre, pero en todo caso, si me manda un correo a la dirección electrónica, yo se lo hago llegar con mucho Órale, gusto. entonces que te hable y que te escriba a ti. El resentimiento es como una herida. Sí. Si me piden perdón, hago como que perdono por si un día lo logro. Sí, bueno, es un pues proceso. Ya nos tenemos que despedir, mi querida Ale. Muchas gracias. Para servirles, les deseo una Navidad llena de perdón y de reconciliación. Bueno, Ale, te abrazo muy fuerte y gracias de verdad por estar con nosotros, por coincidir en este programa y por alentar a tantas personas con tus mensajes. Gracias. Gracias a todo el equipo de Emprende Mujer.